Dios los bendiga, amados hermanos. Es de mucha alegría para mí compartir con ustedes, aunque sea a través de este medio, día tras día, valorando más y más lo que significa el poder congregarnos y reunirnos como iglesia y poder experimentar cada uno el amor de Dios que se manifiesta a través de cada uno de los hermanos. En este día quiero compartir con ustedes un pequeño mensaje que espero nos sirva para esta situación en las que estamos nosotros atravesando. Y para empezar, vamos a leer en el libro de Cantares el capítulo 3, el versículo 6. Cantares 3, 6 dice así: ¿Quién es esta que sube del desierto como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático? Gracias te doy, amado Señor. Gracias te doy por la oportunidad de estar delante de ti, mi Padre, por la oportunidad de compartir tu palabra, Señor, a mis hermanos. Padre Celestial, sé tú a todos los que estén oyendo, Padre bendito, dándoles fuerza, ungiéndolos con tu espíritu, llenándolos, Padre Santo, de ti, Padre, de nuevas esperanzas, amado Señor, para seguir en este camino a pesar de las circunstancias, sin volver atrás y sin fallarte a ti, mi Dios. En el nombre de Cristo Jesús te pido que bendigas esta tu palabra, que sea de provecho para todos, que como dice Isaías, dé pan al que come y semilla al que siembra, en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén, Señor. Amén. Dentro de lo que es este verso, de este capítulo 3 de Cantares, hay una pregunta acerca de alguien que estaba subiendo del desierto y que estaba subiendo de una manera especial, que se daba en ella algo maravilloso porque se veía como una columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. Y como introducción quiero decirles que voy a empezar por el final, por los resultados. ¿Resultados de qué? La palabra bien nos dice que ésta venía subiendo del desierto. Y nosotros sabemos que es el desierto. El desierto es ese lugar, ese ámbito a donde Dios nos lleva, a donde Dios nos confina para hablar al corazón, para mostrarnos lo que hay en el corazón, si vamos a permanecer fieles o no vamos a permanecer fieles a Él. Ese es el propósito someramente que Dios tiene cuando lleva a su pueblo al desierto. Y aquí nos está mostrando que esta que subía ya salía del desierto. O sea que esta ya había vivido el proceso o ese proceso de estar en el desierto. Pero ese proceso tuvo un resultado. Y el resultado es lo que llama la atención. ¿Qué fue lo que se dio en ella después del desierto? Porque nos dice, para entrar en materia, sube como columna de humo. Sube como columna de humo. ¿Qué sucedió entonces para que se diera este fenómeno de que pareciera una columna de humo? Sabemos, hermanos, que para que haya humo se necesita que haya un gran fuego. Ahora, nosotros estamos acostumbrados a ver fuego, hemos visto hogueras, hemos visto fogatas y puede que el humo que salga de esa fogata sea un hilito de humo. Pero aquí nos dice que subía era una columna de humo, o sea, algo más que un hilito de humo. Era algo que nos pone a pensar que para que se diera esta columna de humo tuvo que darse muchos requisitos. Allá en el desierto tuvieron que darse muchas cosas para que se diera esta gran columna de humo, que hiciera identificable a esta que estaba subiendo del desierto. Pues bien, se necesita que haya mucho fuego. Se necesita que haya algo que esté quemándose también para que se produzca ese fuego. Para entender un poco más, vemos que subía también sahumada de mirra y de incienso. Vemos que cuando uno quema incienso sale el humo y el humo aromatiza. Ahora bien, esta columna de humo producida por este incienso
tuvo que ser bastante intensa. Tuvo que haber habido mucho incienso para que se diera el fenómeno de la columna, de la manera como la describe aquí. Ahora bien, nosotros estamos en el desierto. Nosotros no estamos saliendo del desierto todavía. Nosotros estamos en el confinamiento. Un confinamiento en el que Dios nos metió a través de nuestros gobiernos en las diferentes partes del mundo, en todo el mundo. Muchos llevan unos días, otros llevan más, otros llevan menos, pero estamos en ese confinamiento. Estamos enclaustrados en ese lugar. ¿Qué estamos nosotros haciendo en este enclaustramiento? ¿Para qué Dios nos metió a nosotros en nuestros hogares? ¿Para qué Dios nos dijo a nosotros que nos encerráramos? Porque no solamente lo vamos a ver en el sentido de que fue para salvar nuestras vidas, sino también porque Él quiere, como le habla a su pueblo cuando lo lleva al desierto, quiere tratar con nosotros. Quiere mostrarnos cosas. No solamente que haya el propósito que se levante la oración para que Dios salve al mundo, para que las personas conozcan a Jesucristo, para que participen de esa salvación tan grande, sino también Él nos va a hablar a nosotros, a nuestro corazón. Nos va a mostrar cosas que están ahí. Ahora, cuando estuvo en el desierto, empezó a levantar ese incienso, un incienso muy, pero muy fuerte, como una columna. Ahora, ¿qué se necesita para que haya esta cantidad de humo, esta columna de humo? Se necesita que haya constancia también. Necesitamos ser constantes al entender nosotros que el incienso son las oraciones de los santos. Como dice Apocalipsis, que las copas de oro de los ancianos estaban llenas del incienso de los santos, de las oraciones de los santos. O sea que nuestra oración tiene que ser constante. En este tiempo el ánimo de muchos puede decaer. En este tiempo podemos desfallecer. Las noticias a nuestro alrededor son catastróficas. Ya empezamos a tener noticias de que está tocando a nuestros allegados. A una parte de la iglesia está empezando a tocar. Entonces necesitamos esa constancia, no decaer, no perder la fuerza para seguir adelante siempre. Ahí recordemos, hermanos, que la Escritura dice que Dios pone en nuestro corazón el querer como el hacer. O sea que para mantener esa constancia, con ganas o sin ganas, con buen ánimo o sin ánimo, tenemos que acercarnos a Él. Si nos faltan las fuerzas, el libro de los Efesios, en el capítulo 3, el verso 16, el apóstol Pablo, orando por los efesios, le pedía al Señor que les diera conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. O sea que si en determinado momento nos faltan las fuerzas, le vamos a pedir al Señor que nos fortalezca en el hombre interior por su espíritu. Si tenemos nosotros un hombre interior fuerte, si tenemos nosotros un hombre interior fortalecido por el Espíritu de Dios mediante la fe en Jesucristo, de Jesucristo, amados hermanos, ese hombre interior se va a imponer a la carne, ese hombre interior se va a imponer a la debilidad, se va a imponer a la falta de deseo. Y vamos nosotros a mantener esa constancia, porque Dios nos va a ayudar a ser constantes. Esta que subía del desierto tuvo que ser muy constante en esa oración para levantar la columna de humo y que permaneciera. Pero hay algo que es maravilloso aquí, que no solamente la levantó en el desierto, sino que saliendo del desierto mantuvo esa constancia en esa oración, en elevar, en tener esa comunión con Dios, en sostener esa relación con el Señor. Por eso se veía como una columna de humo. ¿Qué más necesitamos nosotros para sostener esa oración? Necesitamos comprender que somos débiles. Necesitamos humillarnos delante de Dios y decirle: sin ti nada podemos hacer. Tenemos necesidad de Dios. Y todo nos está mostrando que definitivamente somos demasiado frágiles, que cualquier cosa nos puede apagar, como dice la Escritura, que somos como la hierba, que en la mañana es y al mediodía el sol la marchita. Somos demasiado frágiles y ahora entendemos que no somos nada sin el Señor. Por eso se necesita elevar, mantener
ese incienso, esa oración permanente, esa constancia, en ese clamor, en esa súplica, porque lo que estamos viviendo ya está pasando dijéramos, de ser una simple oración. Estamos levantando, es un clamor, estamos en una rogativa, estamos clamándole al Señor, suplicándole que tenga misericordia de nosotros, que tenga misericordia de nuestro alrededor, de la ciudad donde vivimos, del mundo en que estamos, de las personas. Ya es un ruego que tenemos que levantar, un clamor, como el que levantó el pueblo de Israel cuando le agravaron las cargas en Egipto, y Dios oyó ese clamor. Entonces, el solo hecho de aprender a escuchar la voz de Dios, de escuchar a Dios hablando, da el deseo de estar permanentemente escuchando su voz. Necesitamos el perdón. Necesitamos ser perdonados. Necesitamos perdonar. Necesitamos ponernos en paz con los demás, amados hermanos. Para eso nosotros tenemos que acercarnos al Señor. Y si hay ese fuego constante, hermanos, quiere decir que nuestra vida tiene que ser ese altar, nuestros hogares tienen que ser ese altar donde el fuego no falta y donde estamos permanentemente avivando ese fuego y clamándole al Señor para que Él tenga misericordia de nosotros. Hermanos, otra de las características que nos dice ahí, que es como columna de humo, dice sahumada de mirra y de incienso, sahumada de mirra y de incienso. Y algo sahumado sencillamente está ahumado. El incienso produce un sahumerio y ese sahumerio impregna el ambiente donde se quema ese incienso, donde se hace ese incienso. Si esta que sube del desierto estaba sahumada, quiere decir que estaba impregnada de ese incienso, tanto que empezó a tener el olor característico del incienso. Tuvo ese olor característico, hermanos. O sea que no estuvo un momento, no pasó por enfrente de la hoguera, no estuvo un instante nomás frente al sitio donde estaba la fogata, no, estaba frente a la fogata. Avivaba la fogata. Se preocupó porque la fogata estuviera permanentemente encendida. Su oración fue constante, permanente, tanto que si seguimos aquí la escritura cuando dice que sahumada de mirra y de incienso, olió a mirra, olió a incienso, se impregnó de ese olor. Al impregnarse de ese olor, el olor característico de ella cambió. Se le cambió el olor. Si tenía un olor diferente, si tenía un olor nauseabundo, si tenía un olor no agradable, el hecho de estar constantemente avivando, atizando el fuego, levantando ese incienso, que hubiera esa gran columna de humo con ese fervor, le cambió el olor. Ahora, veamos nosotros qué cosas nos pueden a nosotros generar un mal olor. El pecado. El libro de Corintios en el segundo de Corintios en el capítulo 2, el verso 14 al 16 dice que unos huelen a Cristo para salvación y otros huelen a muerte para perdición. Y esta empezó a oler agradable, empezó a oler a Cristo, empezó a oler a santidad. Dejó el olor que causa el pecado, dejó el olor que causan las obras de la carne, dejó el olor que causa la negligencia, la falta de interés, la falta de compromiso, el entender que verdaderamente nosotros necesitamos de Dios todos los días de nuestra vida y ahora más que nunca. Y entre más nosotros vivimos en el Evangelio, más necesitamos del Señor. Esta dejó ese olor nauseabundo, esta dejó ese olor diferente. ¿Por qué? Porque el humo la cubrió, la impregnó, le sacó de ella el mal olor.
sea que podemos nosotros usar ese humo, ese incienso, para rogar al Señor para que saque de nosotros todas aquellas cosas que están oliendo a mal, esa muerte que todavía está adherida a nuestros miembros a través de la práctica de las obras de la carne. Este sahumerio lo logró en esta que subía del desierto. Cambió su olor, cambió su naturaleza, su esencia, a causa de ese ejercicio que se dio permanente para sostener ese humo constantemente subiendo como el holocausto. En la mañana, en la tarde se quemaba el holocausto. El humo estaba permanentemente subiendo delante de la presencia del Señor. Esto se daba en el tabernáculo de Moisés, en el altar de bronce. Ahí se quemaba ese holocausto y subía ese olor delante del Señor y estaba permanentemente encendido ese holocausto. Así que ese sahumerio hace que en nosotros el olor a muerte salgan nuestros enemigos, así como cuando uno en un cuarto que está húmedo quema ese sahumerio para que salga esa humedad y quede un olor diferente. De paso salen también todos los zancudos, todos los insectos que hay ahí y queda limpio. Ese sahumerio hace esa labor en cada uno de nosotros. O sea que en este momento tenemos la oportunidad de avivar el sahumerio, porque todos estamos en nuestra casa. Ya no tenemos la disculpa de que tenemos que desplazarnos al trabajo, de que no tenemos tiempo por esto, por ir al colegio, por otras cosas. No, ahora estamos aquí quietos. Dios nos ha dado una gran oportunidad para poder ejercitarnos, para poder retomar los ejercicios que a veces uno como cristiano deja, porque piensa que como que todo está igual, no va a pasar nada, Dios como que se tarda en llegar. Dios está acá, en medio de nosotros, vigente, vivo, tratando con nuestras vidas. Si nosotros nos damos cuenta que al estar en ese ambiente de oración, en ese incienso, adquirió ese olor a humo, recordamos también a un hombre que estuvo en el monte y estuvo 40 días, una cuarentena, qué particular, delante de la presencia de Dios. ¿Qué oraría este hombre que se llamaba Moisés en el día 33? Si hay veces uno va a orar al Señor y a los 4 o 5 minutos ya se le ha acabado todo lo que tiene que decir, ya uno no sabe qué hablar. ¿Cómo será en el día 33 delante de la presencia de Dios? ¿Qué hizo que este hombre se mantuviera también delante de esa presencia constante? Yo creo que el mismo hecho de estar delante de Dios, de entender que Dios estaba ahí, de ver a Dios ahí a su lado, de escuchar la voz de Dios dándole directrices, de escuchar la voz de Dios dándole la ley para el pueblo, los mandamientos, todo eso produce en nosotros ese anhelo constante de estar escuchando esa voz de Dios. Porque qué difícil estar en esa cuarentena. Pero sucedió algo particular con Moisés, que cuando descendió del monte, de estar en esa presencia de Dios, solamente cercado con él, su rostro resplandecía. Empezó a reflejarse en él la naturaleza de ese Dios que estaba en ese ámbito, en el monte. Empezó a adherirse a él también esa luz, esa sempiterna luz, ese resplandor maravilloso de vida como luz de 7 días, que es la presencia del Dios viviente. Y su rostro empezó a resplandecer, empezó a adquirir esa naturaleza, tanto que cuando bajó, Aarón y los que lo veían les daba miedo cuando veían ese rostro que empezó a resplandecer de acuerdo al resplandor de Dios, dándonos a entender esto, hermanos, que cuando salgamos de esa cuarentena tenemos que ser como esa que sube del desierto, como columna de humo, sahumada de mirra y de incienso y de olores aromáticos. Que tenemos que ser diferentes cuando salgamos de aquí, que se tiene que producir un resultado
de este trato que Dios está teniendo con nosotros. Tenemos que reevaluar nuestra relación con Dios. Tenemos que reevaluar la manera como estamos viviendo el Evangelio, cómo estamos asumiendo nuestra vida cristiana, porque hay cosas que no pueden volver a ser igual. Porque entonces necesitaríamos otro trato igualmente fuerte para que se nos quite de dentro el mal olor que tenemos, hermanos. Eso sucedió con Moisés. Al seguir leyendo nosotros que esta que subía del desierto estaba sahumada de mirra, entendemos nosotros, hermanos, que la mirra era un componente del aceite de la suprema unción. 500 ciclos de mirra. Y la mirra tenía ese olor. Entendemos entonces que en este proceso, esta constancia, este fervor, este anhelo que se dio en esta que estaba en el desierto, de mantener esa relación con Dios, esa constante comunicación con Dios, hizo que fuera llenada del Espíritu Santo, que fuera ungida, que ese aceite fuera restregado sobre ella y que adquiriera ese olor al componente de ese aceite que era la mirra. El Espíritu Santo la llenó en ese desierto por causa de los ejercicios que ella empezó a practicar, del acercamiento que empezó a tener ella con Dios, cuando empezó a escuchar la voz de Dios. Tuvo esa llenura del Señor. Y nosotros necesitamos esa llenura siempre. Muchas veces nosotros necesitamos ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, siempre, porque esa llenura viene de vez en cuando uno necesita, porque se desocupa, no de vez en cuando, sino siempre. Hermanos queridos, fue llena del Espíritu Santo. Y nosotros ahorita necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Llenos del Espíritu Santo para asumir lo que está pasando, llenos del Espíritu Santo para enfrentar lo que está pasando, llenos del Espíritu Santo para ser sinceros con nosotros mismos y mejorar nuestra relación con Dios y sacar de nuestra vida todas aquellas cosas que están estorbando, esas condiciones, esas carnalidades que todavía están estorbando esa relación con Dios. Necesitamos esa llenura del Espíritu Santo para enfrentarnos, pase lo que pase, porque no sabemos qué va a pasar, hermanos. Si pasa algo bueno, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Si pasa algo malo, tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Olemos a mirra, pero necesitamos constantemente estar siendo sahumados, fregados con ese aceite santo para tener ese olor, para tener esa presencia de Dios en nosotros y poder salir adelante indemnes en todo lo que está sucediendo, amados hermanos. Esa mirra era símbolo de ese espíritu. Y si nosotros recordamos, hubo otro que estuvo en una cuarentena muy particular que viene al caso, y fue el Señor Jesús. El Señor Jesús estuvo en esa cuarentena también. Fue llevado por el Espíritu al desierto y en el desierto fue probado. Fue probado. Su fidelidad, su fe, su sometimiento al Señor fue probado. ¿Y qué hizo él para salir de todas estas pruebas? Siempre acudió a la palabra. Escrito está. Escrito está, al Señor tu Dios no tentarás. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Escrito está. Entonces es el momento de acercarnos a la palabra más. Yo sé que nos acercamos, hermanos, pero tenemos que acercarnos mucho más. Tenemos el tiempo para hacerlo. Cuando el Señor le habló a Josué, le dijo que hiciera una copia del libro de la ley y que meditara en ella de noche y de día y de noche, para que fuera esa palabra en su mente, en su corazón, la que dictaminara, la que dirigiera los pasos que debía dar Josué para que en todo le fuera bien.
para que en todo le fuera bien. Entonces, Josué se llenó de ese libro. Y eso es lo que nos está aconsejando ahorita. Llenémonos de ese libro. Llenémonos de esa palabra. Llenemos nuestra mente de esa palabra para que nuestros caminos, para que nuestros pasos sean diferentes, para que nuestras actitudes sean diferentes. Tenemos que estar llenos de esa palabra. Porque cuando el Señor Jesús salió de su cuarentena, dice textualmente en el libro de Lucas, capítulo 4, verso 14, dice: y Jesús volvió en el poder del Espíritu a Galilea, y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea que el Espíritu lo llenó de poder cuando estuvo en el desierto. Y vemos nosotros cómo Jesús nos da ejemplos de oración, hermanos, cómo se retiraba vigilias enteras, hermanos, a orar, la frecuencia que él tenía para orar, para que se retiraba, para tener esa relación, para mantener esa relación con el Padre. El libro de los Hebreos nos dice que en los días de su carne lloraba con gran clamor y súplica, gemía y pedía al Padre que lo librara de la muerte, y fue escuchado por causa de su temor reverente. O sea que ese temor reverente a Dios es el que nos está haciendo que nosotros nos acerquemos a Él. Tenemos que perfeccionar ese temor reverente delante de Dios, así como se perfeccionó en Jesús. Y ese temor reverente hizo que fuera lleno de poder para hacer milagros, pero para sujetar su carne también, porque Él era humano, como usted y como yo. Y dice que hacía y se difundió su fama por toda la tierra de alrededor. O sea, fue notorio lo que había en Jesús. Como fue notoria la columna de humo, el sahumerio de mirra y de incienso de aquella que subía del desierto. Se vio desde lejos. Y no solamente se vio desde lejos la columna, sino que se percibió que el olor a esa columna era de incienso agradable delante del Señor. Y si nosotros hacemos estos ejercicios, hermanos, si mantenemos esa constancia y entendemos y aprovechamos el tiempo, porque estamos ahora en esa cuarentena como lo aprovechó Moisés, como lo aprovechó Jesús, como lo aprovechó esta que subía del desierto, igualmente en nosotros va a ser notoria esa columna de humo. En nosotros va a ser notorio esa presencia del Espíritu Santo, perdón, hermanos. Así que aprovechemos el tiempo, porque estamos pasando momentos difíciles, estamos confinados, pero Dios está conmoviendo la tierra. Está conmoviendo la tierra. Y es bueno que haya en nosotros un resultado tan bueno, tan positivo como en el que hubo en la amada, como el que hubo en Cristo, como el que hubo en Moisés, como el que hubo en esta que subía del desierto. Sahumada de mirra y de incienso. O sea que podemos ver que ese incienso que se levantó fueron oraciones hechas de acuerdo a la voluntad de Dios, al propósito de Dios, al deseo de Dios con nosotros, a que Cristo creciera en nosotros, a que se cuajara en nosotros el regalo más maravilloso que hemos recibido, que es la salvación. Hermanos, estamos siendo conmovidos. La tierra está siendo tocada, hermanos. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 12, nos habla acerca de cómo Dios, la voz de Dios está conmoviendo la tierra. Nos dice en el verso 25 del capítulo 12 del libro de los Hebreos, el 26, perdón, dice, pueden leer desde antes, dice, la voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo, aún una vez y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas para que queden las inconmovibles, para que quede lo eterno, hermanos. O sea que esta conmoción es para quitar lo movible, hermanos amados. Esta conmoción que Dios está trayendo a nuestra vida, hermanos, es para que miremos lo que hay en el corazón, todas aquellas cosas
que son perecederas, finitas, que son de acuerdo a la carne, a este mundo detrás de las cuales nosotros estamos caminando y que tienen que ser quitadas porque son movibles, no tienen fundamento, y trabajemos en aquellas cosas que tienen un fundamento verdadero, ese fundamento que se llama Jesucristo, y que todo lo que se levanta sobre ese fundamento, toda construcción que se levanta sobre ese fundamento es eterna, imperecedera, incorruptible. Miremos qué cosas nosotros necesitamos dejar y necesitamos superar. Por eso, como hace un instante decía, miremos cómo ha sido nuestra vida, nuestra relación con Dios, hermanos. Hasta qué punto nosotros no hemos tomado en serio la palabra del Señor, el Evangelio de Jesucristo, el hecho de ser cristianos, amados hermanos. Ha llegado el momento de empezar a tomar todo en serio, verdaderamente dar la importancia que tiene, porque nos dedicamos a las cosas del mundo, a conseguir cosas, objetos suntuarios, bonitos, hermosos, maravillosos, pero que hoy en día, ¿de qué sirven, hermanos? ¿De qué nos sirve una chaqueta de gran precio? De nada. Si lo único que nos sirve ahorita es esa relación con Dios, estar debajo de la sombra del Omnipotente, eso es lo único que nos sirve ahorita, en este momento de conmoción, cuando se está quitando todo lo que es finito para que quede en nosotros lo infinito, lo eterno, el amor, la paz, la justicia, la misericordia, la fe, la templanza. Frutos de la naturaleza de Jesucristo, frutos del amor en nuestras vidas. Amados hermanos, examinemos cuáles son esas cosas movibles, la falta de diligencia. Como cristianos hemos establecido hábitos incorrectos que nos han convertido en vicios. Eso es movible, hermanos, eso no es eterno. Tenemos que quitar eso y tenemos que pensar de acuerdo al formato eterno que Dios nos dio, que está aquí en su palabra, para que podamos nosotros conseguir la vida eterna y para que en nosotros se lleve a cabo esa obra maravillosa, esa ciudad cuyo arquitecto y perito constructor es Jesucristo, amados hermanos. ¿Y por qué tenemos que hacer eso? Porque Dios nos está dando un regalo maravilloso, un reino inconmovible. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. Porque nuestro Dios es fuego consumidor. Ese fuego consumidor al cual nosotros nos acercamos para levantar, para sacar de ahí esas brasas y levantar esa oración, esa petición, esa rogativa, para que dejemos todas estas cosas y verdaderamente sigamos con toda humildad a nuestro Dios, porque estamos siendo conmovidos para que eso movible, esas metas que no tienen nada que ver con Dios, se quiten, hermanos, para que le demos al Señor ese lugar verdadero, esa prioridad en nuestras vidas, hermanos, y recibamos un reino inconmovible, eterno, indestructible, amados hermanos, incorruptible. Y dice, y que mediante ella tengamos gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos a Dios agradándole con temor y reverencia. ¿Entendemos nosotros lo que Dios nos quiere dar? Ese reino inconmovible, eterno, incorruptible, indestructible. Hermanos, esa naturaleza perfecta que nunca nada la va a afectar. Porque si entendemos que ese es nuestro propósito, esa salvación, alcanzar esa estatura, esa imagen de este Dios verdadero, de este Jesús verdadero hombre y verdadero Dios, entonces vamos a servir a Dios con temor y reverencia, con humildad, porque nos está dando un regalo que nadie más nos puede ofrecer. El mejor regalo que se le puede ofrecer a un ser humano. Así que aprovechemos, hermanos, esta cuarentena. Aprovechemos, hermanos, este momento y que se dé en nosotros ese resultado de que cuando salgamos de ahí seamos como columnas de humo sahumadas de mirra y de incienso y de todo polvo aromático. O sea, que nuestra vida sea totalmente agradable, deliciosa delante de nuestro Dios, hermanos queridos. Y para finalizar, quiero que vayamos al libro de Joel,
en el capítulo 3, Joel capítulo 3, el verso 16, para que tengamos seguridad plena de quién está con nosotros. Dice así Joel 3, 16. Si tienen sus Biblias en la mano, hermanos, les ruego el favor de que repitan conmigo a buena voz para que nos retiñan en los oídos y para que nos penetren estas palabras del Señor y adquiramos nosotros esa seguridad que Él quiere que nosotros tengamos. Y Jehová rugirá desde Sión y dará su voz desde Jerusalén, y temblarán los cielos y la tierra. Pero Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Jehová será la esperanza de su pueblo y la fortaleza de los hijos de Israel. Porque ¿qué sucede cuando hay una conmoción como esta? ¿Qué sucede cuando tiembla la tierra? Nos da miedo. Queremos salir corriendo. Queremos ponernos a salvo. Y corremos para salvar únicamente nuestra vida. Y nos da ese temor constante de que vengan réplicas. Pero ahora nos dice, ustedes no serán así. Porque Jehová será la esperanza de su pueblo. Si nosotros somos pueblo de Jehová, tenemos una gran esperanza. Jehová es nuestra esperanza, hermanos amados. Y no solamente es nuestra esperanza, es la fortaleza de los hijos de Israel. Jehová es nuestra fortaleza. Jehová va a hacer que nosotros permanezcamos fieles en medio del viento, en medio de la tempestad, como casas edificadas sobre la roca, hermanos. No temamos. Jehová es nuestra esperanza. Jehová es nuestra fortaleza. Y Jehová está con nosotros, amados hermanos. Los invito a que hagamos una oración, hermanos queridos, humildemente delante del Señor, para que durante todo este tiempo que estemos enclaustrados, confinados, podamos nosotros verdaderamente meditar, restablecer, mejorar nuestra relación con Dios y sobre todo levantar ese incienso para que sea como una columna que nos impregne a nosotros de la santidad de Dios, del olor grato a Cristo. Hermanos, los amo en el amor del Señor, hermanos. Gracias te doy, amado Señor, por tu palabra. Gracias te doy porque tú nos muestras a través de ella, nos das ejemplos de lo que debemos hacer en estos momentos, Padre. Cómo tú nos das fuerza para permanecer, Señor, en medio de toda circunstancia, mi Señor. En medio de toda situación, venga lo que venga, la lluvia, el turbión, la tempestad, tú estás con nosotros, protegiéndonos y guardándonos, amado Señor. Te alabo, te bendigo, te pido por tu pueblo, por nuestra iglesia, por nuestras iglesias de la fraternidad. Señor Nisi, te ruego por todos nosotros, pero te ruego por los familiares de todos los miembros que se congregan en las diferentes partes de la fraternidad que no te conocen. Te ruego por ellos para que tengan una oportunidad de salvación, Señor bendito. Te ruego por las personas que están sufriendo, por los que han perdido a sus seres queridos, que tal vez no los van a volver a ver jamás, porque no se pueden volver a acercar ni a sus cadáveres, Padre. Te ruego, Señor, por ellos. Fortalécelos, llénalos de esperanza y muéstrate al que está vivo como que hay una esperanza verdadera de vida eterna, y que esa esperanza se llama Jesús de Nazaret, el Dios misericordioso que se hizo hombre para venir a salvarnos, Padre. Te ruego, mi amado Señor, que tú nos bendigas. Te suplico que nos guardes. Te ruego que nuestra fe no falte, mi amado Señor. En el nombre de Cristo Jesús te doy muchísimas gracias por tu palabra, por ser nuestro Dios, por levantarnos y bendecirnos cada mañana, mi Rey. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Dios los bendiga.